Bueno, tenemos acá en el estudio, le agradecemos por su presencia y por venir en medio de una mañana súper ocupada, además, pues la vimos ahí en la pauta de prensa que tiene actividades en un rato más, a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro. Ministra, gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación. Sí, de repente es mejor incluso hacer esta entrevista un poquito después de conocidos los resultados, porque en las primeras horas el interés es en los datos duros, a lo mejor ahora podemos mirar más en perspectiva, ¿no? Como nuestra audiencia es informada, no vamos a entrar en los primeros detalles, así que pasemos directo a la interpretación, si le parece. ¿Dónde piensa usted, si uno mira en un tramo largo de lo que han significado las políticas sociales de Chile, que está la mejor noticia de los resultados conocidos ahora, y dónde pondría usted el acento para efectos de esfuerzos futuros de dónde estaría el principal problema o la principal falencia? Bueno, lo principal, que es indudablemente una buena noticia de los resultados de CACEN 2024, es que la pobreza baja en casi 600.000 personas entre 2022 y 2024 y se consolida una trayectoria a la baja que ya definitivamente se recupera respecto de la baja de ingresos y aumento de la pobreza que se había producido en la pandemia. Yo creo que eso es indudable, que es una buena noticia. También es una buena noticia que la pobreza baja prácticamente en todos los grupos humanos, salvo, por ejemplo, en la población nacida fuera de Chile, que no es que aumente, pero no tiene un cambio estadísticamente significativo. Pero todavía quedan desafíos muy importantes, y ahí es cuando la discusión pública también se torna tan relevante. Si bien, por ejemplo, cuando hablamos de pobreza infantil es una buena noticia que haya una baja significativa, por supuesto que es de mucha preocupación que alrededor de un 25% de niños, niñas y adolescentes estén en situación de pobreza por ingresos, uno de los grupos particularmente en una situación más difícil. También todavía hay brechas de género, también nuestro país es un país con una alta concentración de la riqueza, tenemos 7 deciles de ingresos bajo el promedio en todos los tipos de ingreso, por lo tanto yo diría que especialmente en materia de concentración, desigualdad y brechas de género, las brechas que tienen los pueblos originarios, y quizás con una prioridad primera que tenemos que poner en niños, niñas y adolescentes, hay desafíos por delante. Sí, sospecho que la respuesta a la pregunta siguiente excede al Ministerio de Desarrollo Social, pero persiste la desigualdad territorial. Regiones con algunos indicadores sociales peores que, por ejemplo, la región metropolitana. ¿Cómo podríamos hacernos cargo de esto? Porque deduzco que si seguimos con la inercia, la próxima CACEN va a arrojar un resultado parecido. Persiste, pero yo creo que también es bueno mirar cuáles son las políticas que están dando resultados. Porque si bien efectivamente hay todavía regiones que están significativamente, por ejemplo, con tasas de pobreza más altas que el promedio, la región de la Araucanía en materia de ingresos, por ejemplo, también es cierto que la mayoría de las regiones baja. Por lo tanto, la política pública está dando resultados, pero no todavía lo suficiente. Y además hay algo bien característico. Si miramos, por ejemplo, la región de la Araucanía, ¿cierto? La región de la Araucanía es la región que tiene el índice de pobreza por ingresos más alto. Pero si miramos la pobreza multidimensional, la región de la Araucanía está bajo el promedio. Y eso significa que en otras dimensiones, como educación, salud, vivienda y entorno, redes y cohesión social, la región de la Araucanía está mejor que la región metropolitana, por ejemplo. Entonces, ahí vemos que políticas, por ejemplo, como Plan Buen Vivir, parecieran estar dando resultados. O la región de Ñuble, que un dato de mucha preocupación en la medición anterior era que la región de Ñuble, una región creada recientemente, estaba en las principales cifras de pobreza. La región de Ñuble tiene una baja muy significativa y ya no está entre las dos primeras regiones con más índices de pobreza por ingreso. Entonces, yo creo que mirar los datos con detalle y también con honestidad intelectual es relevante para
ver qué cosas están funcionando. Porque es indudable que hay buenas noticias, pero también es indudable que todavía hay brechas. Y ahí se levantan estas dicotomías, ¿no? Que es un gran problema que esta baja sea por subsidios, que lo único que nos va a sacar de la pobreza es el crecimiento. Y la verdad es que yo creo que los datos muestran que no hay contradicción y que al contrario, tanto el crecimiento como la política social son un camino que está dando resultados. Entonces, ojalá como país, como políticas de Estado, no las debilitemos. Ahora, saliendo de las falsas dicotomías, sí es cierto que estamos viviendo un momento donde se está discutiendo mucho sobre el tamaño del Estado, sobre el rol del Estado, sobre las políticas sociales, e insistiendo en lo mismo que usted dice, ¿no? Esto no es para decir esto o lo otro, ¿no? Pero para analizar el punto. ¿Cuál es el efecto que tiene la acción del Estado en los buenos resultados que pudimos conocer en la CACEN? O dicho de otra manera, ¿cómo sería si no hubiera políticas del Estado? Bueno, es que si vamos a mirar los ingresos se clasifican en ingresos del trabajo, sueldo, salario, ingresos autónomos, que incluyen, además de ingresos del trabajo, pensiones, jubilaciones, pensiones de alimentos, rentas de capital, transferencias que se hacen entre familiares, etcétera. Y los ingresos monetarios, que incluyen los ingresos autónomos y los subsidios de la política social. Los tres tipos de ingresos crecen. Entonces, primero, yo creo que por eso digo que los datos muestran que el resultado es una combinación. Y uno ahí puede ir a mirar, por ejemplo, respecto de las políticas de los últimos 4 años. El aumento del sueldo mínimo incide en el aumento del ingreso del trabajo o la recuperación de la senda de crecimiento, por supuesto. La ley Papito Corazón incide también en la línea de ingresos autónomos y, por supuesto, políticas de subsidios monetarios como de transferencias monetarias como el subsidio único familiar o como la PGU inciden en los ingresos monetarios. Entonces, yo creo que es bastante claro que las políticas públicas están incidiendo en el aumento de los tres tipos de ingresos. Ahora, se arma una discusión respecto de el decil de más bajos ingresos, porque si bien es cierto que todos los ingresos suben, y no solo respecto del 2022, sino que superan los ingresos del 2017, porque el 2022 habíamos recuperado la tasa de pobreza, pero todavía no los ingresos. También es cierto que en los 2 primeros deciles de ingreso autónomo los ingresos no aumentan y en el primer decil disminuyen respecto al 2017 y respecto al 2022. Pero también vemos, y ahí es donde nosotros llamamos a mirar con más detalle los datos, que ha cambiado la composición del primer decil. Porque uno dice, bueno, disminuyeron los ingresos autónomos, eso es un problema. Pero si nosotros vemos que hoy día ahí hay más personas mayores, que es el decil que más ha envejecido, y que lo que está sosteniendo los ingresos de esos hogares en una medida importante es la PGU, que hace que muchas personas mayores no hayan vuelto a trabajar después de la pandemia, eso no es un problema, eso es una buena noticia y un buen resultado de la política social. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos a mirar. Sí, estamos conversando con la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro. Ministra, hay ciclos en la discusión política en Chile. Estamos en este tiempo hablando mucho de pobreza. Prácticamente no hablamos nada de desigualdad. En la última contienda presidencial prácticamente no se habló de aquello. ¿Cómo piensa usted que se debería incorporar esa discusión a una conversación como esta? Bueno, es bueno que estemos hablando también de pobreza y de desigualdad y por eso también hicimos una metodología más exigente para medirnos con una vara más alta, pero sin duda en materia de desigualdad seguimos teniendo brechas que son importantes. Si vamos a ver los indicadores de distribución del ingreso, hay un dato que es importante, que es que la política social genera una mejora significativa respecto de los indicadores de distribución del ingreso, por lo tanto está generando efecto, pero todavía muy lejos de lo que uno quisiera en un país donde la política social cambia, incide más importantemente, se producen bajas del Gini
antes de subsidios y transferencias más relevantes que las que se producen en Chile. Entonces ahí todavía hay un desafío muy importante, y yo creo que ahí son distintos elementos. O sea, cuando hablamos de política social, no es solo que lo que necesitamos es más transferencias y subsidios. A veces como que quienes estamos en protección social estamos muy separados de la esfera de la economía, entonces estamos De medio lo macro, peleándonos claro. cómo distribuir mejor recursos que son muy escasos. También el crecimiento es relevante, y por supuesto pactos fiscales más progresivos. O sea, nuestro gobierno pretendió sacar una reforma tributaria más ambiciosa, eso no fue posible, no hubo condiciones políticas para ello. Entonces yo creo que hay que profundizar esas tres dimensiones: la capacidad de crecimiento, pactos fiscales progresivos y política social. Ahora hay políticas también que se han hecho durante este gobierno que no alcanza a recoger la encuesta que hace en 2024, pero que la siguiente sí la recoja. O sea, la reforma de pensiones, los aumentos de pensiones que se están produciendo ya en este momento debiesen ser capturados en la encuesta 2026 si esa política de Estado se sigue implementando. El sistema de cuidados que se acaba de despachar a ley esta semana también va a incidir tanto en los datos de pobreza por ingreso como de pobreza multidimensional. Por lo tanto, por eso digo que hay una senda, pero sin duda yo pondría el acento en desigualdad, pondría el acento en niños, niñas y adolescentes, en mujeres, en pueblos indígenas. Yo creo que ahí son todavía cifras de preocupación. Sí, a propósito de la ley de cuidados que se despachó esta semana, entiendo que estamos hablando de más de que una ley, ¿no? No sé cómo lo ve usted, pero es como una suerte de invitación también a una transformación cultural que excede largamente a la letra de la ley. ¿Qué expectativas tienen ustedes de las dinámicas que se deberían producir a propósito de la entrada en vigencia de la ley de cuidados? Bueno, eso es muy cierto, porque finalmente el objetivo de un sistema de cuidado es que el trabajo de cuidado se distribuya de manera más justa entre hombres y mujeres, entre familias, comunidades, Estado y privados. Y la ley es un paso muy relevante, creo yo. O sea, que estemos reconociendo el trabajo de cuidados, que estemos estableciendo el derecho al cuidado como un derecho con rango legal, que estemos fortaleciendo las políticas públicas. Ya esta conversación yo creo que está generando transformaciones, Wow. pero se requieren transformaciones mucho más profundas. O sea, todavía estamos hablando de que más del 85% de las personas cuidadoras son mujeres. Todavía estamos hablando de un país que tiene tasas de participación laboral femenina bajas, incluso en el contexto latinoamericano. O sea, aquí hay transformaciones que efectivamente la letra de una ley no es suficiente para cambiar, y ahí el llamado también es a la sociedad. Pero bueno, la ley y el Estado tienen que generar condiciones también para que podamos distribuir el trabajo de cuidados de otra manera. Sí, pues bueno, el tema de la CACEN sigue dando harto trabajo. Por eso decíamos, en la mañana nos enteramos ahí leyendo la pauta que la ministra tiene una actividad a las 9 en ICARE, y no es nuestro propósito que llegue atrasada por culpa de la Radio Universidad de Chile. Así que la liberamos, y las preguntas que quedan en el tintero, ministra, para una próxima vez. Que esté muy bien y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Son las 8:27, vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.